Por accidente seguí a mi marido al hotel secreto donde se escondía con su amante. Pero quien estaba allí me dejó helada. Camila jamás imaginó que aquella simple notificación en el celular de su esposo sería el comienzo del fin. Durante años creyó vivir en matrimonio perfecto, con un hombre amoroso y una socia que era casi una hermana. Pero todo cambió cuando decidió seguirlo hasta un hotel. Lo que esperaba era descubrir una amante cualquiera, pero lo que vio al abrir esa puerta la dejó helada. No era una desconocida, era ella. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Dinos desde dónde nos ves. Escríbelo aquí en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. El sonido de los tacones de Camila resonaba en el suelo de mármol mientras iba y venía por la sala, incapaz de ignorar la angustia que le comprimía el pecho. Esa tarde, algo cambió. Algo dentro de ella hizo clic. Después de años de confiar ciegamente en Javier, su esposo, un detalle mínimo, casi insignificante, le arrancó la venda de los ojos. Al abrazarlo por la mañana, percibió un perfume extraño, dulce, penetrante, que no era suyo ni tampoco de Javier. Su corazón quiso ignorarlo, pero su intuición, esa voz silenciosa que rara vez se equivoca, no le dio tregua. Y qué ironía, porque cuando uno menos lo espera, la vida te da el golpe que nunca pensaste recibir. La mente de Camila comenzó a hilvanar recuerdos, conversaciones, miradas que antes parecían normales y que ahora tomaban un matiz distinto. Esas supuestas reuniones de último minuto, las llamadas que atendía en voz baja, los viajes repentinos sin explicación convincente. Todo se acumulaba como piezas sueltas de un rompecabezas que ella jamás pensó que tendría que armar. Porque claro, cuando uno ama, no quiere ver. Y sí, ella se consideraba una mujer superadora, capaz de enfrentar cualquier obstáculo, pero jamás imaginó que tendría que librar una batalla contra la persona en quien más confiaba. Esa noche, el universo decidió dejar de ser sutil. Javier olvidó su celular en la mesa, algo que nunca, jamás, hacía. Fue como si el destino mismo le pusiera en las manos la llave para abrir la caja de Pandora. Camila no era de revisar teléfonos, no le gustaba, pero esa notificación que parpadeó le erizó la piel. Nos vemos en el lugar de siempre. No tardes, amor. Las palabras se clavaron como agujas. Su primer impulso fue creer que era un error, un malentendido. Pero no, esa sensación de traición no se iba. No se trataba de inseguridades, se trataba de una verdad que la estaba esperando, cruel, afilada y lista para destrozarla. Se quedó congelada durante unos segundos que parecieron eternos. El corazón golpeaba tan fuerte que temía que alguien, desde la calle, pudiera escucharlo. Miró el celular, miró la puerta, miró el reloj. Las manos le temblaban, la garganta se le secó, y aún así, algo dentro de ella se encendió. Ese fuego que solo encienden las mujeres que han sido heridas de la forma más baja, la traición. Respiró hondo. Basta de hacerme la tonta. Esta vez, no me quedo esperando, murmuró, mientras tomaba las llaves del auto con una mezcla de furia, tristeza y miedo. Subió al coche sin saber muy bien a dónde se dirigía, hasta que la memoria, traicionera como ella sola, la llevó al GPS de Javier. Claro, él siempre usaba el mismo buscador, y ella, casi por costumbre, conocía su clave. Tecleó con dedos temblorosos y ahí estaba. Hotel Boutique le encantó. A 20 minutos de casa. ¿Hotel? ¿Qué clase de reunión de negocios se hace en un hotel boutique? En plena noche, y sin previo aviso. La garganta se le cerró. Ese nudo en el estómago, ese que te dice que la vida como la conocías está a punto de explotar, se hizo imposible de ignorar. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada auto que se cruzaba, un obstáculo más para llegar a la verdad. Por favor, Dios, que esto no sea lo que estoy pensando, suplicaba mientras sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En la radio sonaba una balada lenta que le parecía una burla cruel del universo. De esas canciones que te recuerdan todo lo que quieres olvidar. Y es que, cuando la traición toca a tu puerta, ningún verso es suficiente para calmar el alma. Cuando por fin llegó, estacionó a una cuadra. El lugar era todo lo que uno espera de un hotel boutique. Elegante, discreto, con luces tenues y un aura de secretos bien guardados. Bajó del auto con pasos temblorosos, pero con la decisión tatuada en la piel. No había vuelta atrás.
Lo que iba a descubrir esa noche cambiaría su vida para siempre. Su mente intentaba buscar excusas, explicaciones, cualquier cosa que pudiera suavizar el golpe que intuía. Pero no, ya no se podía tapar el sol con un dedo. La realidad estaba allí, a metros de ella, escondida detrás de esas puertas de vidrio. La recepción del hotel era impecable. Flores frescas, música suave de fondo y un recepcionista con sonrisa ensayada que ni imaginaba el drama que estaba a punto de desencadenarse. Camila respiró hondo, intentó recomponerse. Se miró en el reflejo del cristal. Vamos, mujer, tú puedes. Si lograste levantar una empresa desde cero, también puedes enfrentar esto. Se dijo a sí misma, con esa voz interna que solo aparece cuando la vida te lanza al vacío sin paracaídas. Caminó con paso firme hacia la entrada, disimulando el temblor de las piernas. Buenas noches, saludó con una voz más segura de lo que realmente sentía. Estoy esperando a mi esposo. Me dijo que ya estaba aquí, pero olvidé el número de habitación. ¿Me lo podrías confirmar? La recepcionista, con la amabilidad impostada de quien ha aprendido a no hacer preguntas, tecleó rápido. Un momento, señora. Camila tragó saliva mientras miraba de reojo la puerta del ascensor. En cualquier momento podría abrirse, y entonces no habría marcha atrás. Apenas terminó de decir eso, la puerta del ascensor hizo din. Camila giró la cabeza de golpe. El mundo pareció detenerse. Allí, en la puerta del ascensor, no estaba una jovencita, ni una modelo, ni una mujer desconocida. No, lo que sus ojos vieron la dejó helada, paralizada, sin aire. Allí estaba, Patricia, su socia, su amiga, su confidente, la mujer que había estado a su lado por más de una década, ayudándola a construir no solo su empresa, sino su vida. El tiempo se quebró. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Patricia no la vio. Aún, salía del ascensor arreglándose el cabello, sonriendo. Y no estaba sola. A pocos pasos, caminando detrás de ella, iba Javier. Sonriente, relajado, casi enamorado. Camila sintió como el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Las piernas le flaquearon. Un temblor incontrolable le recorrió el cuerpo. No, no puedes ser. Patricia, no tú, pensó, con el alma hecha trizas. En ese instante, el instinto de supervivencia se activó. Sacó el celular con manos temblorosas, casi sin mirar, tomó una foto. No sabía qué haría con ella aún, pero algo estaba claro, necesitaba pruebas. Porque esa traición no era cualquier cosa, era una puñalada directa al pecho, al alma, a todo lo que ella había construido. Y mientras bajaba lentamente la mano, con el celular guardado, supo que, esa noche, su vida había cambiado para siempre. El aire le quemaba los pulmones. Camila sentía que cada bocanada era como tragar fuego. No entendía si temblaba de rabia, de dolor o de ese frío paralizante que aparece cuando el mundo que construiste se desploma sin aviso. Desde la esquina donde se había escondido, observaba a Javier y Patricia caminar juntos, despreocupados, riendo como si fueran dos adolescentes viviendo un romance prohibido. ¡Qué ironía! Ella, que siempre creyó que su vida era estable, sólida, emocionante por los logros que compartía con él. Jamás imaginó que la traición estaría tan cerca. No sabía si gritar, llorar, correr o simplemente desplomarse en medio de la acera. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Todo su cuerpo era un torbellino de preguntas sin respuesta. Cerró los ojos un segundo, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma. No, no voy a quedarme aquí como una tonta. Esto no puede quedar así, se dijo a sí misma, mientras secaba de golpe una lágrima traicionera que amenazaba con resbalarle por la mejilla. Con pasos lentos, casi arrastrando los pies, se acercó a la entrada lateral del hotel. No podía entrar por la recepción, sería demasiado arriesgado. Si la veían, todo su plan se iría al suelo. No, no ahora, no sin saber todo lo que estaba ocurriendo. Miró hacia ambos lados, comprobando que nadie la observaba, y se deslizó como pudo entre los autos estacionados hasta llegar a una puerta de servicio mal cerrada. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que en cualquier momento se le saldría del pecho. Dentro, el silencio era absoluto. Apenas se escuchaba el eco lejano de una música suave, mezclado con risas apagadas y el sonido esporádico de un ascensor subiendo o bajando. Caminó con sigilo, pegada a las paredes,
como si de pronto se hubiera convertido en otra persona. ¿Era esto lo que hacían las mujeres cuando se descubrían traicionadas? Porque, hasta ese momento, siempre pensó que ese tipo de escenas eran cosa de novelas, hasta que la novela se volvió su propia vida. Subió una escalera de emergencia, sin saber muy bien a dónde llevaba. Cada paso resonaba en el vacío como un recordatorio cruel de su nueva realidad. Cuando llegó al segundo piso, se asomó por una pequeña ventana que daba al pasillo principal. Y allí estaban, Javier y Patricia, frente a una puerta, sonriendo, cómplices. Patricia sacó una llave magnética de su bolso, deslizó con total naturalidad y la puerta se abrió. La carcajada de Javier fue la estocada final. Camila se cubrió la boca para no gritar. Sus piernas temblaban, el sudor le corría por la espalda y la rabia, esa rabia tan desconocida, tan brutal, se le metía por cada poro. No puedo creerlo. Patricia, tú, precisamente tú, repetía una y otra vez en su mente, sintiendo que el suelo le faltaba. Aquella mujer había estado en su casa incontables veces. Compartieron cenas, viajes, lágrimas, éxitos. Fue su socia, su amiga, su hermana elegida, y ahora descubría que era su peor enemiga. Durante varios minutos, se quedó inmóvil, esperando que las emociones se calmaran, pero no se calmaron. De hecho, crecían, se multiplicaban, como un incendio fuera de control. Cuando creyó que ya no podía soportarlo más, la puerta volvió a abrirse. Camila contuvo el aliento. Desde su escondite, pudo ver claramente a Javier salir del cuarto, solo por unos segundos. Se giró hacia adentro y dijo, con un tono que le heló la sangre, «No tardes. Amor, voy a confirmar la cena». Amor. Esa palabra la atravesó como un cuchillo afilado. Camila sintió como su estómago se revolvía. Le costaba creer que Javier hablara así. A ella. A Patricia. Y no podía evitar preguntarse, ¿cuántas veces, mientras ella creía que su matrimonio era fuerte, ellos se encontraban en ese mismo lugar, bajo ese mismo techo, compartiendo ese mismo engaño? Las lágrimas, ahora sí, le corrían sin permiso, pero las secaba con furia. No podía dejarse vencer. No de esa manera. Observó a Javier alejarse por el pasillo, sacando el móvil del bolsillo y escribiendo a toda velocidad. ¿A quién? ¿A Patricia? ¿A ella? ¿A otra? Todo era posible en ese momento. Cuando volvió la mirada hacia la puerta, Patricia apareció en el marco. Se acomodaba el cabello, revisaba su maquillaje en el espejito de bolsillo. Como si no bastara, sacó del bolso el perfume de Camila, ese que siempre le pedía prestado. Lo roció en su cuello, sonrió y volvió a entrar. ¡Qué descaro!, pensó Camila, con un nudo que le cortaba la respiración. Los recuerdos comenzaron a pasar como una película descompuesta. Las veces que Patricia le decía, si yo fuera tú, nunca dejaría a Javier solo tanto tiempo, o aquella otra vez en que le susurró, el matrimonio es complicado, a veces hay que cerrar los ojos para ser feliz. En su momento, pensó que eran consejos de alguien que la quería. Ahora entendía todo. Cada palabra escondía una verdad retorcida. Cada mirada, cada sonrisa, cada supuesto abrazo de consuelo, era parte de esa farsa monumental. Camila cerró los ojos un segundo, tragó el llanto, respiró hondo y apretó los dientes. No podía derrumbarse. No, Camila, no. No vas a caer. No eres esa mujer débil que ellos creen. Eres una mujer superadora. Y esto va a cambiar. Se dijo, mientras un plan comenzaba a gestarse en su mente. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo que era seguro es que no iba a quedarse como la esposa engañada. No, esto no iba a terminar así. Sacó el móvil y volvió a tomar otra foto, esta vez enfocando la puerta con el número claramente visible. Después grabó un pequeño video donde, desde la distancia, se podía ver a Patricia asomada en el balcón, riendo mientras hablaba por teléfono. «Perfecto», susurró. «Sigan riendo, les va a durar poco». Sabía que aún no tenía todas las piezas del rompecabezas, pero estaba decidida a conseguirlas, una por una, aunque le costara las lágrimas, el orgullo o el alma entera. Pero lo que Camila no imaginaba era que esa noche, en ese mismo hotel, iba a descubrir algo mucho más oscuro, más devastador que cualquier beso robado o cualquier mentira dicha a escondidas. Porque la traición nunca viaja sola, y lo que estaba a punto de saber iba a cambiarlo absolutamente todo. Camila nunca creyó que el silencio pudiera ser tan ensordecedor. Allí estaba,
escondida tras aquella columna de mármol, con el corazón martillándole el pecho, las manos frías como el hielo y las piernas a punto de fallarle. Miraba la puerta cerrada, esa que Javier y Patricia habían cruzado como dos amantes clandestinos. Y entonces la realidad le cayó como una losa. No era una simple infidelidad, era algo peor, algo que destrozaba las bases mismas de su existencia. Su mejor amiga, su socia, su hermana del alma, la mujer que había estado a su lado en las victorias y las derrotas. Esa mujer era la amante de su esposo. Los recuerdos comenzaron a golpearla como olas furiosas. Las veces que Patricia la había abrazado, llorando juntas por momentos difíciles. Las tardes de café hablando de sueños, de miedos, de proyectos. Las cenas compartidas, los viajes, las confidencias más íntimas. Todo, absolutamente todo, se teñía ahora de mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Cuántos de esos abrazos que creyó sinceros eran, en realidad, cuchillos disfrazados de cariño? Le costaba respirar. El pecho le ardía. No podía evitar repasar cada detalle de los últimos años. Aquella vez que Patricia se ofreció a acompañarla en un viaje de negocios, ¿fue para ayudarla realmente o para dejar libre a Javier? O ese comentario inocente de, «Tienes suerte de tener un marido tan atento». Y pensar que hasta se lo agradeció. ¡Qué ingenua! La traición no siempre llega con gritos o discusiones. A veces llega disfrazada de sonrisa, de sororidad, de amistad verdadera. Y ese es el puñal que más duele. El dolor era un monstruo que se le colaba por cada rincón del cuerpo. Pero debajo de ese dolor, algo comenzó a encenderse. Una rabia contenida, un fuego que quemaba desde dentro. Una mujer superadora no se deja destruir así. No, si Patricia y Javier creían que iban a destrozarla, era porque no conocían de lo que era capaz una mujer herida y furiosa. Van a pagar. Los dos, pensó mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Por un instante, pensó en entrar, en patear la puerta, enfrentarlos, gritarles en la cara todas las verdades. Pero no, ellos no se merecían ese espectáculo. Eso sería ponerles las cosas demasiado fáciles. No me van a ver derrumbarme, me van a ver de pie, y van a suplicar por lo que hicieron. Se repitió mentalmente mientras abría la galería de su móvil y revisaba las fotos que acababa de tomar. Cada imagen era un clavo más en el ataúd de esa mentira disfrazada de vida perfecta. El tiempo parecía moverse a cámara lenta. De pronto, la puerta volvió a abrirse. Camila contuvo el aliento, apretó el celular contra su pecho. Patricia apareció en el umbral, descalza, con la camisa de Javier puesta, esa misma camisa azul que Camila le regaló en su aniversario de bodas. ¡Qué ironía cruel! Patricia se estiró los brazos, bostezando, y sacó del bolso un cigarrillo. Mientras encendía el mechero, dijo, riendo, «No tardes mucho, amor, que me haces falta». Camila sintió como todo dentro de ella se rompía. La rabia subió como lava hirviendo por su garganta. «Amor, ¿tú te atreves a llamarlo amor? Maldita sea, Patricia», pensó, mordiéndose el puño para no gritar. Quiso salir corriendo, arrancarle esa camisa, gritarle en la cara a quien se creía que era para destruirle la vida así. Pero no aún, porque ahora sabía algo que ellas no sabían. Tenía las pruebas, tenía las imágenes, tenía el poder. Mientras Patricia entraba de nuevo, Camila deslizó los dedos por la galería del móvil. Y entonces se dio cuenta de algo más. A lo lejos, casi sin darse cuenta, su ojo captó una imagen, un documento. Cuando Javier abrió su maletín unos minutos antes, Camila había tomado una foto sin pensar. Ahora, ampliando la imagen, distinguía claramente un contrato. Su nombre, su empresa y la firma de Patricia, junto a la de Javier. ¿Qué demonios era eso? La cabeza comenzó a darle vueltas. El corazón, ya no solo herido por la traición amorosa, ahora sentía el filo de una puñalada mucho más peligrosa, la profesional. Ellos no solo jugaban con su matrimonio, también estaban jugando con su futuro, con su empresa, con todo lo que había construido. Claro, ahora todo tiene sentido. Las últimas decisiones, los movimientos raros en la contabilidad, las juntas a las que no me invitaron. Se dijo, mientras la rabia se transformaba en una determinación férrea. El temblor de sus manos desapareció. De repente, la mujer rota que había llegado a ese hotel empezaba a desvanecerse. En su lugar, emergía otra Camila.
Una mujer que no estaba dispuesta a dejar que la destruyeran sin pelear. Y mientras apretaba el celular contra su pecho, supo que lo que había comenzado como el peor día de su vida estaba a punto de convertirse en el principio de algo mucho más grande. Se acabó el juego, Patricia. Se acabó el juego, Javier. Respiró hondo, limpió sus lágrimas y se giró hacia la salida. Porque si algo sabía ahora, es que esto no era solo una traición sentimental, era un complot, una conspiración, y no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo la pisoteaban. No, ellos no tenían ni la menor idea de con quién se estaban metiendo, porque la Camila que conocían ya no existía. Mientras bajaba las escaleras de servicio, algo en su interior se rompía y, al mismo tiempo, se reconstruía. Porque sí, el dolor era real. La herida estaba abierta, sangrante. Pero justo allí, en medio de ese abismo, también hacía la mujer que iba a cambiarlo todo. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de cruzarse con alguien que sería la chispa definitiva para encender la venganza más superadora y emocionante de su vida. La noche parecía eterna. Las luces de la ciudad pasaban borrosas a través del parabrisas mientras Camila conducía de regreso a casa. Ni siquiera recordaba cómo llegó al auto. Todo su cuerpo estaba entumecido, como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado de pies a cabeza. Las imágenes de Javier y Patricia abrazados, sonriendo, cruzando esa puerta, se reproducían en su cabeza una y otra vez, como una película maldita que no podía pausar. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían. Cada vez que respiraba, los veía. Al llegar, empujó la puerta de su casa como si llevara toneladas sobre los hombros. Su hogar, ese refugio donde se sentía segura, ahora le parecía un escenario falso, un museo de mentiras. Observaba el sofá donde tantas veces se sentó con Patricia a compartir cafés y secretos. La mesa donde celebraron aniversarios con Javier. Las paredes llenas de fotos, de recuerdos que ahora parecían burlarse de ella. Cada rincón tenía el eco de una risa que ahora sabía falsa. Se dejó caer en la alfombra de la sala, abrazando sus rodillas, temblando. Por un momento pensó que iba a desmayarse. O peor, que iba a enloquecer. Porque hay dolores que no caben en el pecho. Hay traiciones que desgarran el alma de una forma tan brutal, que ni siquiera se puede llorar. Las lágrimas salían solas, como si su cuerpo se negara a contener tanto. El teléfono cayó a su lado, vibrando con mensajes que no quería abrir. Ni siquiera miró quién era. El mundo podía derrumbarse allá afuera, que ella ya no tenía fuerzas para levantar la cabeza. Pero entonces, algo cambió. Una chispa, un destello, porque mientras su mirada perdida recorría la sala, sus ojos se detuvieron en un portarretrato. Allí estaban los tres, ella, Javier y Patricia, sonriendo, abrazados, como una familia de mentira. Algo dentro de Camila hizo clic. Una fuerza que no sabía que tenía comenzó a emerger desde lo más profundo de sus entrañas. No, no me van a destruir. No así, murmuró con los dientes apretados. Y ese murmullo se fue convirtiendo en voz, en grito, en determinación. Se puso de pie de golpe. Caminó hasta su oficina, abrió los archivos, encendió la computadora. Su cerebro, aún entre lágrimas, comenzó a hacer conexiones. Fechas, movimientos, desapariciones de documentos, cuentas que no cuadraban. Y entonces, casi por instinto, abrió la carpeta de contabilidad. Lo que encontró le cortó la respiración. Una transferencia, una muy reciente. Un monto enorme que había salido de la cuenta principal de la empresa hacia una cuenta desconocida, firmada por Patricia y autorizada por Javier. No, no puede ser, susurró, pero en el fondo ya sabía que sí. Todo cuadraba. Todo el rompecabezas empezaba a encajar de la peor manera posible. Ya no era solo su matrimonio lo que estaba en juego. Era su empresa, su patrimonio, su vida entera. La traición tenía raíces mucho más profundas de lo que jamás imaginó. Porque mientras ella confiaba ciegamente, ellos habían estado planeando cómo dejarla sin nada. Sin esposo, sin socia, sin negocio, sin futuro. El temblor de su cuerpo se transformó en rabia pura. Cerró el archivo de golpe, se frotó el rostro y respiró hondo. No voy a caer. No voy a dejar que me vean destruida. Me van a conocer, pero me van a conocer de verdad, se dijo, mientras las lágrimas secas dejaban marcas en su piel. Abrió un cuaderno y comenzó a anotar. Nombres,
Fechas, movimientos, lo que fuera, cualquier pista que pudiera ayudarla. Porque si había algo que sabía, es que en los negocios, las huellas nunca desaparecen del todo. Se levantó, caminó hasta el espejo del baño y se miró fijamente. Frente a ella estaba una mujer que ya no reconocía. O tal vez, que estaba empezando a conocer por primera vez. Una mujer que había dejado de ser la esposa perfecta, la amiga leal, la socia confiada. Ahora veía a alguien que estaba dispuesta a pelear. Camila, es hora de que te salves a ti misma. Nadie va a venir a hacerlo, dijo en voz alta, mientras se recogía el cabello y se lavaba la cara, como si con cada gota de agua pudiera borrar un poco del veneno que le habían inyectado. No sabía exactamente qué debía hacer. No aún, pero si tenía claro algo, debía moverse, investigar, confirmar cada sospecha, documentar cada error de ellos. Porque si algo aprendió en los años que levantó su empresa desde cero, es que en los negocios, la información es poder. Y esta vez, ese poder iba a ser su arma. Se acabaron las lágrimas. Ahora empieza la guerra. Se repitió, mientras sus dedos comenzaban a teclear frenéticamente en la computadora. Los recuerdos se mezclaban con los números, los balances, las fechas. Todo lo que alguna vez creyó insignificante ahora tomaba sentido. Las miradas esquivas de Patricia, las ausencias de Javier, los contratos que ella no firmó, pero que misteriosamente se ejecutaron. Era un entramado mucho más complejo, mucho más sucio de lo que jamás imaginó. Y si bien le dolía el corazón, si bien sentía que la traición la estaba desgarrando, también entendía que había algo más grande detrás de todo esto. Porque no era solo un desliz, no era solo pasión prohibida, era una conspiración, una estrategia fríamente calculada para dejarla fuera, para arrancarle no solo su amor, sino también su independencia, su trabajo, su identidad. Y eso era lo que más dolía. Me querían ver destruida, pero lo que no saben es que acaban de despertar algo en mí que ni yo sabía que existía, se dijo, mientras abría la caja fuerte y sacaba documentos que no veía desde hacía años. Mientras revisaba cada papel, cada contrato, una pregunta le cruzó la mente como una daga. ¿Y si siempre fue así? ¿Y si nunca fue amor? ¿Y si todo fue parte del mismo juego? Era imposible no pensar en eso, porque cuando alguien que amas te traiciona de esa forma, lo que más duele no es el engaño, es darte cuenta de que quizás lo que tú llamabas amor nunca existió realmente. O peor, que solo existió para ti. Pero mientras la noche avanzaba y el reloj corría, algo quedó claro para Camila. Esto no se iba a quedar así. Podían haberla subestimado toda la vida. Podían haberla usado, manipulado, traicionado. Pero eso se acabó. Lo que Javier y Patricia no sabían es que justo esa noche acababan de despertar a su peor pesadilla. El amanecer llegó sin piedad. Ni un segundo de sueño, ni un respiro. Camila llevaba horas frente a la computadora, revisando contratos, cuentas, correos viejos, intentando unir cada pedazo de ese rompecabezas infernal que, hasta hacía apenas unas horas, ni siquiera sabía que existía. Su mirada estaba fija, con ojeras marcadas, pero su mente hervía. Una mezcla de rabia, dolor, decepción y, sobre todo, una determinación que jamás había sentido. Porque cuando una mujer se da cuenta de que la traición ha sido su sombra durante años, o se quiebra, o se convierte en acero. De pronto, en medio de aquel silencio cortante, un sonido la hizo saltar de la silla. Un correo, un remitente desconocido. Apenas un nombre, Gabriel. El asunto, sé lo que te están haciendo. Si quieres respuestas, encuéntrame. Y abajo, una dirección, una hora, y nada más. Ninguna explicación. Ningún contexto. Su primer impulso fue ignorarlo. Podía ser una trampa, un error, alguien jugando con su desgracia. Pero algo dentro de ella, ese mismo instinto que no le falló cuando decidió seguir a Javier, le decía que debía ir. Se quedó varios minutos mirando la pantalla, con el cursor parpadeando como si le hablara. ¿Qué hago? ¿Y si es verdad? ¿Y si alguien más también fue víctima? Pensó, con el corazón a mil. Se levantó, se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la misma de hace un día. No, esa Camila se había quedado en el hotel, rota, perdida. La que estaba allí, ahora, era otra, una que iba a pelear con todo. Y si había alguien que tuviera información, iba a escucharlo. La dirección la llevó a un café discreto,
en una de esas calles donde nadie pregunta, donde todos prefieren mirar para otro lado. Era el tipo de lugar donde los secretos se sienten cómodos, donde las miradas son cortas y las conversaciones, susurros. Camila llegó 10 minutos antes, como buena estratega, para observar. Se sentó en una mesa al fondo, pidió un café que ni probó y se quedó con la vista fija en la puerta. Hasta que lo vio. Gabriel, alto, elegante, de traje oscuro perfectamente entallado, barba impecable y una presencia que imponía sin necesidad de decir palabra. Caminaba con seguridad, como esos hombres que han perdido mucho, aún así, han aprendido a mantenerse de pie. Sus ojos, oscuros, tenían esa mezcla de misterio y rabia que Camila reconoció de inmediato. Porque cuando alguien ha sido traicionado, los ojos nunca vuelven a ser los mismos. Camila, dijo él, con una voz grave, firme, mientras se sentaba frente a ella. Antes de que digas nada, escucha. Lo que te voy a contar no te va a gustar, pero necesitas saberlo. Ella asintió, cruzando los brazos, desconfiada, tensa, preparada para lo peor. Tienes 3 minutos, respondió, manteniendo la compostura, aunque por dentro su corazón era un tambor desenfrenado. Gabriel sacó una carpeta, la colocó sobre la mesa. Javier y Patricia no son lo que tú crees. Y créeme, lo sé mejor que nadie, porque hace 5 años me hicieron exactamente lo mismo. Camila arqueó una ceja, intentando no mostrar sorpresa, pero algo en su estómago se revolvió. Gabriel abrió la carpeta y comenzó a deslizar documentos. Contratos, transferencias, fotografías. Éramos socios, muy cercanos, amigos, o eso creía. Hasta que, un día, me di cuenta de que mientras yo trabajaba, ellos construían un plan para dejarme sin nada. Las palabras de Gabriel le cayeron como ladrillos. ¿Ellos ya lo han hecho antes?, preguntó, casi sin aire. Gabriel asintió, con una sonrisa amarga. Créeme, no eres la primera, ni serás la última, si no hacemos algo. Entonces, sacó un papel con un listado de empresas, nombres, cuentas. Todo lo que construí, lo destruyeron. Me dejaron en la ruina. Me costó años recuperarme. Pero lo que ellos no saben es que aprendí a jugar su juego. Y ahora, estoy dispuesto a derribarlos. Contigo, si quieres. Por un instante, Camila se quedó muda. El universo parecía burlarse de ella. ¿Cuánto más podía descubrir? ¿Hasta qué punto llegaba la traición? Pero cuando levantó la mirada y encontró los ojos de Gabriel, no vio lástima, no vio pena, vio fuego, vio la mirada de alguien que, como ella, se había reconstruido desde las cenizas. Y por primera vez en horas, no se sintió sola. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con frialdad, pero con curiosidad real. Gabriel sostuvo su mirada, entrelazando los dedos sobre la mesa. Porque esto ya no es solo por ti, ni por mí. Es justicia, es venganza. Ese momento, ese cruce de miradas, selló algo. Un pacto tácito, una alianza nacida del dolor, de la rabia, de la necesidad de recuperar lo que les fue arrebatado. Camila respiró hondo, apoyó las manos en la mesa y dijo, muy bien, estoy dentro, pero lo haremos a mi manera. No quiero un escándalo, quiero que se queden sin nada, que pierdan todo, que se miren al espejo y no reconozcan quiénes son. Gabriel sonrió por primera vez. Esa es la actitud, murmuró, deslizando hacia ella un pendrive. Aquí, tienes las primeras piezas del juego. Cuando Camila lo tomó, sus manos ya no temblaban. Lo supo en ese instante. Había cruzado una línea. Ya no era la mujer que sufría la traición en silencio. Ahora era la mujer que iba a hacer temblar los cimientos de la vida de Javier y Patricia. Y mientras guardaba el pendrive en su bolso, Gabriel le dijo, con una voz que sonaba casi como una promesa, prepárate, porque esto recién comienza. Y lo que vamos a descubrir va a ser mucho más grande de lo que imaginas. El trayecto de vuelta a casa fue un absoluto torbellino de pensamientos. Camila no podía dejar de mirar el pendrive que Gabriel le había entregado. Lo sujetaba con tanta fuerza que sus dedos quedaron marcados. Aquella pequeña memoria contenía respuestas, pero también, probablemente, verdades que desgarrarían su alma aún más. Porque si había algo peor que descubrir una traición, era entender que la traición venía de mucho más atrás de lo que jamás imaginó. Apenas cruzó la puerta de casa, dejó las llaves caer en cualquier lugar, encendió la computadora,
respiró hondo y conectó el pendrive. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, como si el universo estuviera conteniendo el aliento junto a ella. Una carpeta apareció. No es amor, es negocio. El estómago se le revolvió. Sus manos sudaban. Dudó. Cerró los ojos por un instante. ¿Lo quieres saber? ¿O prefieres seguir viviendo en la mentira? Se preguntó en voz baja. Y con un clic, lo abrió. Lo que encontró dentro fue devastador. Documentos, extractos bancarios, transferencias, pero lo que realmente le cortó la respiración fue un archivo de texto. Allí estaba todo, un cronograma detallado, un plan que había empezado a gestarse hacía más de 4 años. 4 años. Mientras ella creía que su matrimonio estaba bien, mientras se esforzaba por mantener la empresa a flote, Javier y Patricia tejían, juntos, la telaraña que la iba a dejar sin nada. No pudo evitar que las lágrimas brotaran. Lágrimas de rabia, de impotencia, de incredulidad. 4 años. 4 años mirándome a la cara, compartiendo cenas, abrazándome, jurándome amor y lealtad. Murmuraba, con la voz quebrada. Y, entre línea y línea, algo aún más perturbador. No era la primera vez que lo hacían. Allí estaba, claramente detallado, como Patricia y Javier habían destruido a Gabriel años atrás. Exactamente la misma estrategia. El archivo contenía conversaciones transcritas, emails, fotografías, videos, todo, desde reuniones secretas con inversores hasta la redacción de documentos falsificados. La estrategia era clara. Primero, desgastar emocionalmente a la víctima. Luego, comenzar a excluirla poco a poco de decisiones importantes. Después, manipular las cuentas, mover dinero a fondos externos, falsificar firmas y finalmente, dejarla fuera. De su empresa, de su vida, de todo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que le iba a estallar en el pecho. Se levantó de golpe, comenzó a caminar en círculos por la sala. Le costaba procesarlo. Le costaba aceptar que, durante años, había dormido junto al enemigo. Que la mujer que consideraba su hermana, su amiga, su confidente, había sido parte activa de ese plan monstruoso. Porque esto no era solo traición amorosa. Esto era perfidia pura, maldad calculada. Me quisieron destruir, dijo, mirándose en el espejo, pero cometieron el peor error de sus vidas. Porque me enseñaron a ser más fuerte. Y ahora van a conocer de lo que soy capaz. Tomó su libreta, comenzó a anotar cada nombre, cada cuenta, cada movimiento sospechoso. Necesitaba tener claro quiénes más estaban involucrados, porque ya no confiaba en nadie. Si Patricia y Javier eran capaces de esto, cualquiera podía estar en su contra. Entonces suena el teléfono. Es Gabriel. ¿Lo viste? Pregunta, sin rodeos. Sí, y no sé si darte las gracias o maldecirte por abrirme los ojos. Gabriel suspira al otro lado de la línea. Camila, sé que esto duele, pero créeme, lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Ella frunce el ceño, apretando con fuerza el celular. ¿Qué quieres decir? Que no solo te están robando la empresa, no solo te están quitando tu vida, también están trasladando todos los activos a un paraíso fiscal. En cuestión de semanas, si no hacemos algo, te dejarán en la ruina. Por un momento, todo su mundo volvió a girar. ¿Un paraíso fiscal?, preguntó, sin aliento. Exacto. Crearon una empresa fantasma en las Islas Caimán. Están moviendo todo allí. Cuentas, propiedades, inversiones. Lo he visto antes, Camila. Lo hicieron conmigo. Lo han hecho con otros. Y si no actuamos ya, no habrá nada que recuperar. Las piernas de Camila flaquearon. Se dejó caer en el sofá, tapándose el rostro con las manos. El silencio se hizo eterno, hasta que la voz de Gabriel rompió la tensión. Pero no todo está perdido. Yo tengo acceso a información que ellos creen que no existe. Documentación que puede detener las transferencias. Pruebas legales. Lo que necesitas para acabar con ellos. Camila respiró hondo. El temblor de sus manos empezó a ceder, transformándose, poco a poco, en un puño cerrado. Bien, entonces dime exactamente qué tengo que hacer. Gabriel sonrió del otro lado del teléfono. Lo notó en el cambio de tono, en ese susurro cargado de estrategia y complicidad. Primero, deja de pensar como esposa. Empieza a pensar como enemiga, porque a partir de ahora, ellos ya no son tu familia. Son tu competencia. Son tu guerra. Y créeme,
Camila, si jugamos bien nuestras cartas, esta partida la ganamos nosotros. Cuando colgó el teléfono, Camila se quedó mirando un punto fijo en la pared, como si todo lo que acababa de escuchar no terminara de encajar en su cabeza. Había vivido engañada, por su esposo, por su mejor amiga, por la vida que creyó que tenía. Pero entre los escombros del dolor, comenzó a entender algo que hasta ese momento nunca había querido ver. Esa mujer que era hasta hoy, murió. Y lo que estaba a punto de nacer, no tenía vuelta atrás. Se levantó, caminó directo al baño y se miró al espejo. Sus ojos estaban hinchados, rojos, el maquillaje corrido, la piel pálida. «Mírate, esta es la mujer que ellos creen que pueden destruir», se preguntó, casi con desprecio hacia su propio reflejo. Cerró el grifo, mojó sus manos y comenzó a borrar cada rastro de llanto, cada huella de fragilidad. Cada gota de agua era un símbolo. Un adiós a la ingenua, un adiós a la esposa devota, un adiós a la mujer que no vio venir la traición. Minutos después, abrió su closet. Lo recorrió con la mirada como si nunca lo hubiera visto. Trajes de oficina sobrios, vestidos elegantes pero clásicos, zapatos discretos. Todo reflejaba a la mujer que había sido hasta ese día. Contenida, estructurada, elegante, pero invisible. «No, no más. No soy esa mujer», murmuró mientras comenzó a separar prendas, a armar bolsas. Lo que no representaba a la nueva Camila, simplemente no tenía lugar. Horas más tarde, salió de casa con una determinación que jamás había sentido. Su primera parada fue el salón de belleza. «Corte radical», le dijo al estilista, con una sonrisa que sorprendió incluso a ella misma. Mientras las tijeras caían, cada mechón era una carga menos. Cada centímetro que desaparecía era un pedazo de esa mujer que los demás pensaban que podían pisotear. Se miró al espejo cuando terminaron. Su cabello, ahora más corto, enmarcaba un rostro que ya no pedía permiso. «¿Maquillaje?», preguntó la estilista. Camila sonrió. «Maquillaje de guerra», respondió, sin pestañear. Labios rojos, delineado perfecto, mirada intensa. Se levantó de la silla sintiendo que, por primera vez, su reflejo coincidía con la mujer que llevaba por dentro. «Así sí, así me gusta», se dijo en voz baja, mientras ajustaba su chaqueta negra. La siguiente parada fue su abogado de confianza. Llegó sin cita, sin previo aviso. Cuando la vio, él se quedó unos segundos en silencio. «Camila, ¿estás bien?». Ella lo miró directo a los ojos. «No, y nunca más voy a estarlo, si eso significa quedarme quieta. Necesito que revises estos documentos». Le entregó la carpeta que Gabriel le había proporcionado. «Voy a necesitar toda la artillería legal. Y rápido, porque lo que viene va a ser una guerra». Mientras el abogado abría la carpeta, su teléfono vibró. Era Gabriel. «¿Lista?», preguntó. Camila miró el reflejo de sí misma en la ventana del despacho. Su nueva versión. «Más que nunca, ¿qué sigue?». Gabriel no tardó ni un segundo en responder. «Aprender a jugar como ellos. Vas a tener que ser fría, calculadora, invisible. Tienes que sonreírles mientras les clavas el puñal, exactamente como ellos hicieron contigo». «Perfecto», respondió, con una calma que ni ella sabía que poseía. «Dime por dónde empiezo». Gabriel envió varios archivos adicionales. Contratos que Patricia y Javier habían firmado a espaldas de ella. Movimientos bancarios recientes. Proyecciones financieras. Cada documento era una pieza que encajaba perfectamente en el puzzle de la traición. Camila entendió que no bastaba con enfrentarlos. No, ella debía destruir su mundo, pieza por pieza. Pasó el resto del día estudiando cada dato, anotando, subrayando, llamando a contactos que no hablaba hace años. Su teléfono no paraba de sonar. Correos, notificaciones. Pero esta vez, ella tenía el control. Y mientras organizaba toda la información, una certeza la atravesaba como un rayo. Javier y Patricia no tenían ni idea de lo que les esperaba. Cuando cayó la noche, Gabriel le envió un mensaje. «Te espero. Tengo algo que te va a interesar». Camila no lo dudó. Se subió al coche, con el corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo. Esta vez era diferente. Esta vez era adrenalina. Era fuego. Era sed de justicia. O de venganza. O de ambas. Al llegar, Gabriela esperaba apoyado en su coche, con esa mirada intensa que la desconcertaba. Sin decir una palabra, le entregó un pendrive.
Esto va a destruirlos. Camila lo tomó. Miró a Gabriel. Miró la ciudad que se extendía frente a ellos. Y, por primera vez desde que todo comenzó, supo que no había vuelta atrás. Prepárate, Javier. Prepárate, Patricia. Porque lo que ustedes comenzaron, lo voy a terminar yo. Desde el momento en que abrió los ojos esa mañana, Camila ya no era la misma. El dolor estaba ahí. Sí, pero era como un fuego que avivaba su determinación. Se vistió con precisión quirúrgica, traje negro perfectamente entallado, tacones que resonaban como martillos en el suelo y ese labial rojo que, más que un color, era una declaración de guerra. Hoy empieza la caída de ustedes dos, murmuró frente al espejo, mientras ajustaba su collar como si fuera una armadura. El primer paso no podía ser impulsivo. Gabriel fue claro. En su juego, la paciencia es tu mejor arma. La venganza no es un golpe, es un proceso. Así que Camila se presentó en la oficina como cualquier otro día. Sonrió a los empleados. Saludó a Patricia con un beso en la mejilla, tan perfectamente falso que ni la mejor actriz de Hollywood lo habría logrado. «Buenos días, socia», le dijo, con una dulzura que escondía dagas. Patricia respondió, ajena, con su habitual tono meloso. «Buenos días, querida, qué guapa vienes hoy». Por dentro, Camila rió. Qué hipocresía, qué descaro, qué fascinante era, ahora, descubrir las máscaras de quienes creía conocer. Pero su misión era clara: observar, recopilar, documentar. Así que, mientras fingía revisar reportes, encendió la grabadora de su reloj, activó la cámara de su portátil, y cada palabra, cada gesto, cada error de ellos quedaba registrado. Porque si había algo que aprendió de Gabriel era esto: las personas siempre bajan la guardia cuando creen que han ganado. A media mañana, Patricia y Javier se encerraron en la sala de reuniones. Lo hacían con frecuencia, pero ahora Camila sabía que esas reuniones no eran para discutir estrategias de negocio. No, eran para planear cómo quitarle lo que era suyo. Así que tomó su móvil, abrió la aplicación que Gabriel había instalado la noche anterior y accedió, en tiempo real, al micrófono oculto que él, con absoluta maestría, había colocado durante la madrugada en esa sala. Las voces comenzaron a escucharse nítidas. «Camila ya no sospecha de nada», decía Javier, con ese tono de suficiencia que siempre había pasado por cariño, y que ahora ella reconocía como arrogancia pura. «La transferencia a las Caimán está casi lista», agregó Patricia, con esa risa que ahora le sonaba venenosa. «En un mes, como mucho, la dejamos fuera, de su empresa y de su vida». Camila sintió como se le apretaba el estómago, pero no tembló, no esta vez. Sonrió, y, mientras los escuchaba, tecleaba en su portátil cada palabra. Al mediodía, Gabriel le envió un mensaje. «Todo va según lo planeado. Te envié al correo una serie de documentos falsificados que están usando. Revísalos. Son tu pase de entrada al siguiente nivel». Camila abrió el correo. Allí estaban: contratos manipulados, cláusulas que ella jamás firmó, préstamos a nombre de la empresa que nunca autorizó. Era peor de lo que imaginaba, pero al mismo tiempo, era su arma definitiva. Por la tarde, se reunió con el contador de la empresa, un hombre mayor, de confianza. O eso creyó siempre. Lo miró directo a los ojos. «Necesito revisar las cuentas del último trimestre. Personalmente». El hombre tragó saliva. «Señora, normalmente eso lo ve Patricia o el señor Javier». Camila alzó una ceja. «¿Perdón? Creo que no me he explicado. Lo voy a revisar yo. Ahora». Su voz no aceptaba discusión. Y, por primera vez, entendió el poder que tenía cuando dejaba de dudar de sí misma. Mientras revisaba cada documento, se dio cuenta de algo escalofriante. Había más gente implicada. Asesores. Un supuesto bufete de abogados. Personas que, sin saberlo o sabiéndolo, estaban siendo piezas del juego sucio de Javier y Patricia. Esto no es solo una traición personal. Esto es un esquema. Una estructura pensada para destruirme. Y quién sabe cuántas veces lo han hecho antes. Pensó, apretando los dientes mientras seguía encontrando pruebas. A las 5 de la tarde, cuando ya pensaba que no podía descubrir nada peor, la pantalla de su computadora mostró una alerta. Una notificación de transferencia. Algo se estaba moviendo. Javier estaba intentando desviar una suma enorme a una cuenta internacional. El corazón le dio un salto. Sabían que algo no iba bien. Algo les estaba oliendo mal. Miró hacia la oficina de Javier.
Él tecleaba frenéticamente. Miraba su móvil. Patricia entraba y salía, nerviosa. «Lo saben», murmuró Camila, sintiendo la adrenalina dispararse por sus venas. Pero en vez de entrar en pánico, respiró hondo. Se levantó con calma, caminó hasta el baño, cerró la puerta y llamó a Gabriel. «Gabriel, hay movimiento. Ellos saben que algo pasa». La respuesta fue tan fría como precisa. «Perfecto. Eso significa que nuestras jugadas están funcionando. Pero también significa que debemos acelerar. No te distraigas, Camila. Desde ahora, cada segundo cuenta». Camila colgó. Se miró al espejo del baño. «Cada segundo cuenta», repitió en voz baja. Y en ese momento, supo que ya no había marcha atrás. Lo que estaba en juego no era solo su empresa. No era solo su dignidad. Era su vida entera. Y, si ellos creían que la iban a destruir, lo que no sabían es que habían despertado a la peor versión de ella. El día siguiente amaneció cargado de un silencio extraño. De esos silencios que huelen a tormenta. Camila, desde el momento en que abrió los ojos, supo que las cosas ya no serían iguales. Algo había cambiado. Lo sentía en el aire, en el ambiente, en su propia piel. Y no era solo ella quien lo sentía. Javier y Patricia también habían comenzado a oler que algo no estaba bien. Llegó a la oficina con la misma actitud serena y confiada que había adoptado en los últimos días. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, tacones que resonaban con fuerza en cada paso. Sonreía, saludaba, fingía, porque en este punto, el arte de llevar una máscara se había vuelto su deporte profesional. Y lo que jamás imaginó es que ellos ahora también comenzaban a usar las suyas, pero con grietas. Bastaron unos minutos en su escritorio para notar el primer indicio. Javier se acercó, sonriente, con su actitud seductora y ese tono paternalista que tanto usaba cuando quería manipularla. «Mi amor, hoy te ves espectacular. ¿Todo bien?» Camila lo miró, inclinó la cabeza, cruzó los brazos y respondió con una sonrisa calculada. «Perfectamente, cielo. Mejor que nunca». Por dentro, las náuseas la revolvían, pero por fuera, una actriz digna de un Oscar. La tensión se palpaba en el ambiente. Patricia pasó frente a su oficina 2 veces en menos de 10 minutos, fingiendo buscar un documento que nunca encontró. Cada vez que lo hacía, lanzaba miradas rápidas, casi disimuladas, intentando leer en su rostro algún gesto, alguna señal que confirmara sus sospechas. Camila lo sabía, lo sentía. Estaban probándola, jugando el viejo juego del cazador que teme convertirse en presa. Gabriel le había advertido la noche anterior. Cuando empiecen a sospechar, intentarán desestabilizarte. Harán preguntas aparentemente inocentes. Cambiarán contraseñas. Moverán piezas para ver si reaccionas. Es su forma de detectar si saben demasiado. No caigas. No parpadees. No muestres fisuras. Y eso hizo, porque si había algo que Camila tenía claro ahora, era que el miedo se huele. Y ella no pensaba oler a miedo. No otra vez. A media mañana, la primera jugada sucia apareció. Javier envió un correo a todo el equipo de finanzas ordenando un ajuste inmediato de accesos a la base de datos de la empresa. Curioso, porque esa decisión nunca antes la había tomado sin consultarla. Patricia, casi al mismo tiempo, solicitó un cambio de claves en la nube. ¡Qué casualidad!, pensó Camila, mientras observaba todo desde su escritorio, como si no supiera lo que realmente estaba pasando. Al mediodía, Gabriel la llamó. Su voz sonaba tensa, pero controlada. «Camila, acabo de interceptar una conversación. Han encontrado rastros. Saben que alguien está revisando las transferencias. No saben que eres tú, todavía, pero están oliendo algo. Tenemos que movernos. Ahora». Camila cerró los ojos un segundo. Inspiró profundamente y respondió con esa frialdad que ya se le hacía natural. «Dime qué hacer. Estoy lista». Gabriel no dudó. «Es hora de empezar a cerrar puertas. Cancela tus autorizaciones compartidas. Cambia tus claves. Extrae todos los documentos posibles. Y mantente tranquila. Tu rostro debe ser el de la esposa amorosa, de la socia confiada, de la mujer que no sospecha nada». Camila asintió, mientras tecleaba con velocidad furiosa, pero con un rostro sereno que engañaría a cualquiera. Porque sí, a estas alturas, ella ya era experta en sonreír mientras afilaba cuchillos. La tarde avanzaba y los movimientos extraños se multiplicaban. Javier fingía estar ocupado,
pero desde su oficina no dejaba de observarla. Patricia, por su parte, estaba más inquieta que nunca. Camila la sorprendió 2 veces cuchicheando con uno de los asistentes contables. Fingían revisar unos papeles, pero ella sabía perfectamente que aquello era una distracción. Ellos estaban jugando a encontrar una grieta. Lo que no sabían es que la grieta estaba en su propio castillo de mentiras. Y fue entonces cuando ocurrió algo que le heló la sangre. Su computadora, de repente, se bloqueó. Una pantalla negra apareció. Contraseña incorrecta. Intentó de nuevo. Incorrecta. Otra vez. Nada. Perfecto, murmuró mientras se levantaba y caminaba, con toda la naturalidad del mundo, hasta la oficina de sistemas. Disculpen, tuve un problema con mi acceso. ¿Saben si hubo algún cambio? Los técnicos se miraron entre ellos, incómodos. Nos pidieron que actualizáramos las contraseñas por seguridad, pero no nos dijeron que incluyéramos la suya, señora. Camila sonrió. Una sonrisa que, si ellos hubieran entendido, sabrían que no era de amabilidad, sino de guerra declarada. No se preocupen, ya lo resolveré. Volvió a su oficina, cerró la puerta, tomó el móvil y marcó a Gabriel. Encontraron un rastro. Esto ya no es solo un juego, es una cacería. La voz de Gabriel, al otro lado, fue más contundente que nunca. Entonces, es hora de que dejemos de jugar y empecemos a cazar nosotros. Y en ese instante, mientras miraba la pantalla bloqueada de su ordenador, supo que lo que estaba por venir iba a ser el verdadero inicio del fin para Javier y Patricia. Esa noche, mientras la ciudad dormía ajena al drama que se cocinaba en silencio, Camila no pegó un solo ojo. Revisaba una y otra vez cada documento, cada transacción, cada palabra de las grabaciones que Gabriel le había enviado. Y entonces, entre las carpetas ocultas, encontró algo que hizo que el corazón se le detuviera por un instante. Un correo, un simple correo que lo cambiaba todo. El remitente era un bufete de abogados internacionales. El asunto, corto y letal, reunión de cierre, transferencia de activos. Y abajo, el detalle, una cita agendada para el viernes. Una reunión privada, secreta, en la que Javier y Patricia se reunirían con inversores extranjeros para anunciar oficialmente que Camila quedaba fuera de la empresa. Sin acciones, sin derechos, sin voz, sin nada. La boca se le secó. La visión se le nubló por un segundo. Van a hacerlo, murmuró, mientras las manos le temblaban. Van a quitarme todo y lo harán a la cara. Delante de todos. Tragó saliva. Sintió el vértigo. Ese vacío en el estómago como cuando te empujan al abismo y ni siquiera sabes si hay fondo. Pero esa sensación duró segundos, porque lo que llegó después fue fuego. Furia. Una determinación tan feroz que la hizo apretar los puños hasta que las uñas se le clavaron en la piel. Marcó el número de Gabriel con manos temblorosas pero decididas. Acabo de descubrirlo. Es este viernes. Lo van a hacer. Me van a borrar de mi propia empresa. Gabriel no tardó en responder, con un tono que mezclaba urgencia y control absoluto. Lo sé. Justo acabo de confirmarlo. Tengo acceso a las reservas del lugar donde harán la reunión. Y Camila, no es una reunión cualquiera. Es una presentación pública. Ellos piensan celebrarlo. Por un segundo, a Camila se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran de tristeza. No, eran de rabia, de indignación. Porque si algo entendía en ese instante es que no estaban robándole solo dinero. Le estaban robando su historia, su esfuerzo, su vida, y no lo iba a permitir. Dime que tienes algo. Dime que tenemos una carta fuerte, pidió, conteniendo la respiración. El silencio al otro lado fue breve, pero eterno, hasta que Gabriel habló, con esa voz que sonaba como un bisturí cortando la perfección. Tengo algo que los va a poner de rodillas. Hizo una pausa, un error, una fisura en su plan. Y créeme, Camila, cuando lo veas, no vas a dormir. Pero no de miedo, sino de emoción. Quedaron en verse esa misma noche. Camila llegó al lugar acordado, un restaurante discreto, apartado, con luces tenues y pocas mesas. Gabriel ya la esperaba. Cuando la vio llegar, le sostuvo la mirada, serio, sin rastro de sonrisa. Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. «Ábrelo». Camila tomó aire, rompió el sello, sacó los documentos. Y entonces, ahí estaba, el agujero negro del plan de Javier y Patricia. Su mayor error, su punto débil. Resulta que,
en su avaricia. Habían creado una sociedad offshore a través de un tercero que cometió un pequeño pero letal descuido. Una de las firmas estaba mal registrada. No era válida legalmente, lo que significaba que cualquier movimiento de dinero a esa cuenta podía ser congelado, bloqueado, declarado nulo. ¿Y esto, ellos lo saben?, preguntó Camila, con la voz apenas un susurro. Gabriel negó lentamente, con esa sonrisa que mezcla rabia y satisfacción. No, y cuando se enteren, será demasiado tarde. Camila apoyó las manos en la mesa. Su mente giraba a mil. Entonces podemos detener la transferencia. Podemos frenar todo. Gabriel asintió. Más que eso, Camila, podemos hacer que sean ellos quienes terminen arruinando su propio plan. Podemos dejar que avancen hasta el final. Y, justo cuando piensen que te han destruido, les quitamos el piso. Que se caigan, que se estrellen, que se hundan delante de todos. Por un instante, el vértigo la invadió. Era arriesgado. Sí, extremadamente arriesgado. Pero también era perfecto, porque no se trataba solo de proteger lo suyo. No, ahora se trataba de algo más grande, de justicia, de devolver cada puñalada, cada mentira, cada traición, y hacerlo de forma que no pudieran levantarse jamás. Hagámoslo, dijo, con los ojos ardiendo, con el alma encendida. Hagámoslo, y que duela. Gabriel sacó un segundo sobre. Aquí está lo que vamos a presentar el viernes. Información financiera, transferencias, movimientos ilegales. Y lo más importante, los documentos que prueban que lo que están haciendo es un fraude. Camila tomó el sobre, lo abrió y revisó cada página como quien prepara las balas antes de la guerra. Esto va a ser su final. Se quedaron en silencio unos minutos, viendo la ciudad desde la terraza del restaurante. Ambos sabían lo que significaba este momento, lo que estaba en juego, y cuando Gabriel la miró, no fue con lástima, ni con pena, fue con respeto, con admiración, porque la mujer que tenía delante no era una víctima, era una mujer superadora, una mujer que estaba a punto de demostrar que nadie, absolutamente nadie, se mete con ella sin pagar las consecuencias. Y mientras bajaban las escaleras del restaurante, Gabriel le pasó un sobre más. Esto es el golpe final, pero te lo explico mañana, porque lo que contiene es algo que ellos jamás, ni en sus peores pesadillas, habrían imaginado. Las primeras horas del día siguiente fueron como el preludio de una tormenta. Camila despertó con la mente a mil. No había espacio para dudas. No había margen para errores. Lo que estaba en juego no era solo su empresa. Era su dignidad, su historia, su futuro. Revisó los documentos que Gabriel le entregó la noche anterior una y otra vez. Cada párrafo, cada cifra, cada rúbrica. Si algo falla, todo se viene abajo. No hay segundas oportunidades. Se repitió frente al espejo, como un mantra. La reunión con Gabriel se dio en un departamento que él tenía para este tipo de encuentros. Sencillo, funcional, con paredes llenas de documentos, pantallas abiertas y planos estratégicos. Sobre la mesa, varias carpetas organizadas con etiquetas rojas, fraude bancario, transferencias offshore, documentos falsificados. Gabriel la recibió serio, directo, sin rodeos. Hoy trazamos cada paso, cada palabra, cada movimiento. No hay margen para improvisar. O les hundimos o nos hunden. El plan era tan arriesgado como brillante. Camila debía actuar como si nada pasara. Presentarse en la reunión del viernes con la mejor de sus sonrisas. Vestirse no como la esposa herida, sino como la mujer poderosa que siempre fue. Fingir ignorancia, mostrarse tranquila y dejar que Javier y Patricia desplegaran su jugada creyéndose vencedores. Solo cuando el golpe estuviera en su punto máximo, ellos descubrirían que la trampa había estado allí desde el principio. Pero mientras repasaban cada detalle, cada variable, algo comenzó a revolotear en la mente de Camila. Un pensamiento incómodo, persistente, que se negaba a desaparecer. Lo notó cuando las miradas con Gabriel comenzaron a ser más largas de lo normal. Cuando el silencio entre ellos ya no era solo concentración, sino algo más. Una tensión diferente. Una especie de electricidad no dicha, no planeada, que cruzaba el aire. Gabriel lo notó también. Por un segundo, sus ojos se detuvieron en ella más de lo necesario. Carraspeó, se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y, con la voz algo más baja, soltó. Camila, esto que estamos haciendo va más allá de lo que imaginé.
no solo por lo que significa enfrentarlos, sino por lo que tú me haces sentir. Ella se quedó helada. No esperaba eso. No en ese momento. No allí. Gabriel comenzó, pero no supo cómo seguir. Porque la verdad es que también lo había sentido. En cada mirada, en cada silencio, en cada momento en que sus manos rozaban las de él mientras organizaban los documentos. Porque el dolor une, pero la lucha compartida, eso crea un lazo que no entiende de lógica, ni de tiempos, ni de normas. Pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido seco la interrumpió. Su móvil, un mensaje anónimo. Lo abrió, y lo que leyó hizo que el estómago se le encogiera. Cuidado. No confíes en nadie, ni siquiera en Gabriel. Hay cosas que no sabes. El aire se le fue. Las manos le temblaron. Miró a Gabriel. Él la miraba también. ¿Qué pasa?, preguntó, arqueando una ceja. Camila ocultó el móvil bajo la carpeta, disimulando. Nada, solo un recordatorio de la reunión de mañana. Mintió, intentando que su voz no temblara. Pero por dentro, un huracán. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo envió? Gabriel me oculta algo. ¿Es otra traición? ¿O es un intento de ellos por sembrar desconfianza? Se preguntaba mientras sonreía y asentía, fingiendo que seguía escuchando las instrucciones del plan. Pero no podía evitarlo. La duda se había instalado, como un virus, como una sombra, porque el mensaje no era casual. Y ahora, lo entendía perfectamente. Estaba en medio de un juego donde las reglas cambiaban a cada segundo, donde las traiciones podían venir no solo de los enemigos, sino también de los aliados. O peor, de aquellos en quienes empezaba a confiar demasiado. El resto del día fue una mezcla de estrategias, ensayos de discursos, revisión de pruebas y organización de cada movimiento. Gabriel se mostraba seguro, decidido. Pero, ¿y si todo eso también era parte de un plan? Camila sacudió la cabeza. No podía pensar así. No ahora, no a un paso del final. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Antes de despedirse, Gabriel la tomó de la mano. Su gesto fue más largo de lo normal, más intencionado. Camila, pase lo que pase mañana, quiero que sepas que esto ha sido más que un plan para mí. Ella lo miró, sintiendo como su corazón, ese que creía muerto después de la traición, comenzaba a latir distinto. Pero no dijo nada, porque ya no sabía qué creer, ni en quién confiar. Cuando llegó a casa, se dejó caer en el sofá. El móvil vibró otra vez. Otro mensaje anónimo. No te imaginas quién te está traicionando ahora. La piel se le erizó. Las manos se le congelaron. Cerró los ojos, respiró hondo y apretó el puño. No, no me van a romper. No otra vez, susurró. Pero en el fondo, sabía que el verdadero abismo todavía estaba por abrirse. El día amaneció con un silencio que pesaba como plomo. El tipo de silencio que precede a los terremotos, a los huracanes, a las guerras. Camila abrió los ojos y supo, sin lugar a dudas, que su vida no volvería a ser la misma después de hoy. Lo que estaba en juego no era solo su empresa. Era su nombre, su dignidad, su historia, su capacidad de mirar al espejo y saber que se defendió, que luchó, que no permitió que la traición le robara su esencia. Se vistió despacio, eligió cada prenda como si fuera una armadura. Un vestido blanco impecable, que contrastaba con el caos que llevaba por dentro. Maquillaje perfecto, labios rojos como declaración de guerra, tacones que resonarían como disparos en el suelo de aquel salón donde todo iba a ocurrir. Cuando terminó de arreglarse, se miró al espejo y susurró, hoy voy a hacer historia. Hoy se acaba este infierno. Gabriela esperaba afuera, apoyado en su coche, impecable, con ese porte de hombre que ha cruzado demasiadas guerras y aún sigue de pie. Cuando la vio, sonrió. ¿Estás lista? No fue una pregunta, fue una afirmación, porque en sus ojos, Camila ya no era la mujer que encontró rota días atrás. Era otra, una mujer que no se dejaba pisar, una mujer superadora, una mujer capaz de encender fuego allí donde otros intentaron dejar cenizas. El camino hasta el hotel donde se celebraría la reunión fue un trayecto silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Camila repasaba cada palabra que diría, cada documento que mostraría, cada mirada que lanzaría. Sabía que no podía temblar, que no podía flaquear, porque si lo hacía, ellos ganarían. Y eso, sencillamente, no estaba en sus planes. Cuando llegaron, el escenario era perfecto. Salón de lujo,
Decoración impecable. Mesas largas, copas alineadas, flores frescas. Inversores, socios, empresarios, todos allí. Todos expectantes. Todos listos para escuchar el gran anuncio que Javier y Patricia tenían preparado. El anuncio que ellos creían que les coronaría como los nuevos reyes de la empresa, tras borrar a Camila de la historia. Ella entró con paso firme, cabeza en alto, sonriendo, saludando. Cada tacón que golpeaba el mármol era como un latido de guerra. Y allí estaban ellos. Patricia, radiante, con ese aire de superioridad que la caracterizaba. Javier, impecable, seguro, con su sonrisa de vendedor de sueños rotos. Cuando la vieron, sus rostros se tensaron apenas por un segundo. Lo suficiente para que Camila lo notara. Sí, les incomodaba que estuviera allí. Perfecto, que les incomodara más. La reunión comenzó. Javier tomó el micrófono. Queridos socios, amigos, hoy es un día histórico. Una nueva etapa comienza. Camila lo escuchaba, cada palabra, cada gesto, mientras su corazón latía como un tambor. Miraba las manos de Patricia moviéndose nerviosas. Los ojos de algunos inversores que, aunque sonreían, ya intuían que había algo raro en el aire. Porque sí, cuando la traición está a punto de explotar, el aire cambia. Huele distinto. Gabriel le rozó la mano bajo la mesa. Un gesto sutil, casi imperceptible, pero cargado de fuerza. Es tuyo, Camila. El escenario es tuyo. Ella asintió sin mirarlo. Sabía que sí, que había llegado la hora. Esperó el momento exacto. El clímax del discurso. Ese instante en que Javier levantó la copa y dijo, con voz firme y con mucho orgullo, les presento la nueva directiva de esta empresa. A partir de hoy, con Patricia al frente, inicia una nueva era. En ese segundo, las luces del salón comenzaron a parpadear. Un sonido seco, un golpe digital. Las pantallas gigantes, dispuestas a los lados del escenario, se encendieron. Y allí, comenzó a reproducirse el primer video. Voces, conversaciones. Patricia diciendo, la dejamos fuera. Le quitamos todo. Ni se va a enterar hasta que sea demasiado tarde. Javier respondiendo, Camila no sospecha nada. Lo firmará sin leer. Siempre lo hace. El murmullo en la sala se volvió un rugido. Gritos. Sillas moviéndose. Gente levantándose. ¿Qué es esto?, exclamó un inversor desde la mesa principal. Patricia palideció. Javier intentó desconectar el proyector, pero era inútil. Los videos seguían. Las pruebas aparecían. Documentos. Transferencias. Contratos falsificados. La traición quedaba desnuda. Frente a todos. Sin escapatoria. Camila se levantó. Su voz cortó el ruido como un rayo. Permítame presentarme. Soy Camila, fundadora de esta empresa, dueña de este proyecto y víctima de la mayor traición que una mujer puede enfrentar. Pero hoy no soy una víctima. Hoy soy la dueña de esta verdad. El salón estalló en murmullos. Patricia se cubría la cara. Javier intentaba hablar, pero las palabras no le salían. Los inversores comenzaron a revisar los documentos que Gabriel les había entregado minutos antes. Uno de ellos, visiblemente furioso, se levantó y gritó, «Esto es un fraude. Nos han engañado». Las cámaras de algunos periodistas invitados empezaron a grabar. La noticia, en ese mismo segundo, se hizo viral. Y mientras todo eso ocurría, Gabriel, desde un rincón, la miraba, sonriendo, sabiendo que la mujer que estaba allí, firme, poderosa, segura, no era la misma que unos días atrás llegó destrozada a pedir ayuda. Pero lo que ni Camila ni Gabriel sabían en ese momento es que el juego aún no había terminado. Porque a veces, cuando crees que el enemigo está derrotado, es cuando más peligroso se vuelve. El salón era un caos. Voces elevadas, sillas arrastrándose, inversionistas con rostros desencajados, algunos gritando, otros tomando sus teléfonos para confirmar lo que acababan de ver. Era como si un terremoto hubiera sacudido aquel lugar que, minutos antes, estaba cargado de falsas sonrisas y aplausos vacíos. La traición, esa que Javier y Patricia supieron tejer con tanto cuidado, ahora se deshacía frente a todos, como papel mojado. Patricia intentaba mantenerse en pie, pero su rostro lo decía todo. Palidez extrema, labios temblorosos, manos que no encontraban dónde apoyarse. Su voz, que siempre fue arrogante, segura, cargada de superioridad,
Ahora era apenas un susurro quebrado. Esto es un montaje, una trampa, balbuceaba, mirando a Javier, como si buscaran en una respuesta, un salvavidas, algo que le impidiera hundirse del todo. Pero Javier estaba peor. Sus ojos iban de la pantalla al público, del público a los documentos que los inversionistas hojeaban frenéticamente. Su frente perlada de sudor, su mandíbula apretada, su respiración entrecortada. Esto no puede estar pasando. No, repetía, casi en trance. Porque cuando un hombre construye su vida sobre mentiras, nunca está preparado para enfrentarse a la verdad. Y menos, cuando esa verdad lo arranca todo. Gabriel avanzó, lento, seguro, hasta el centro del salón. Tomó el micrófono que Javier había dejado caer minutos antes. Su voz, grave, clara, cortó el murmullo como una cuchilla. Por si queda alguna duda, desde este momento, y gracias a la transferencia que Camila autorizó en fechas anteriores, soy el accionista mayoritario de esta empresa. Se hizo un silencio sepulcral. Todos giraron la cabeza hacia él. Gabriel continuó, sin pestañear, lo que significa que Javier y Patricia están fuera. El golpe fue seco, devastador. Patricia retrocedió 2 pasos, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Javier abrió la boca, quiso hablar, quiso negar, quiso gritar, pero no le salieron las palabras. Solo pudo ver cómo, frente a sus propios ojos, todo lo que habían robado, todo lo que habían construido sobre el lodo de la mentira, se desmoronaba. Camila se levantó, caminó despacio hacia el centro del salón. Su vestido blanco brillaba bajo las luces, su mirada era de acero, su postura, imponente. Nadie podía creer que esa mujer, que hasta hace unos días era la imagen de la esposa perfecta, ahora fuera la ejecutora de la caída más humillante que esa sala había presenciado jamás. Tomó el micrófono de Gabriel, respiró hondo y habló. Perdí años confiando en quienes no lo merecían. Años creyendo que el amor, la lealtad y la amistad significaban algo para ustedes. Miró directamente a Patricia, luego a Javier. Pero hoy entiendo que el verdadero error no fue confiar en ustedes, sino en no confiar en mí. Un aplauso aislado rompió el silencio. Luego otro, y otro, hasta que, en segundos, el salón entero estaba de pie, aplaudiendo. Algunos con furia, otros con admiración, otros simplemente porque el espectáculo de la caída ajena siempre resulta impactante. Patricia se cubría el rostro, llorando. Javier, con el rostro desencajado, intentaba acercarse a uno de los inversores. «Podemos hablar. Esto no es lo que parece». Pero el hombre lo interrumpió, frío como el mármol. «No hay nada que hablar. Lo que eres ya quedó claro para todos». Los celulares vibraban sin parar. Las noticias corrían como pólvora. Empresaria descubre a su esposo y su socia millonario fraude y los desenmascara en público. Los titulares ya estaban afuera antes de que el evento terminara. Las redes explotaban. Los mensajes se multiplicaban. Y mientras tanto, Camila observaba el espectáculo de la destrucción. La venganza no solo era emocionante, era necesaria. Era justicia. Gabriel se acercó, la tomó suavemente del brazo y le susurró. «Lo logramos». Ella giró apenas el rostro, lo miró a los ojos y le respondió, con una media sonrisa. «Lo logramos, pero aún no termina». Y tenía razón, porque si algo le enseñó esta batalla, es que, a veces, cuando crees que has ganado, la vida te lanza el último desafío, el más inesperado, el más decisivo. Y mientras Javier, en un último intento desesperado, tomaba su teléfono para hacer una llamada que podría cambiarlo todo, una nueva notificación aparecía en el celular de Gabriel. Una notificación que ninguno de los dos esperaba. Una que podía poner su mundo, otra vez, de cabeza. Cuando las luces del salón se atenuaron y el murmullo de la multitud se fue disipando, Camila sintió algo que no recordaba desde hacía años. Libertad. Una libertad que dolía. Sí, que pesaba, que quemaba en la piel como queman las cicatrices bien cerradas. Pero libertad al fin. Porque esa mujer que se quedaba allí, en pie, observando el desastre que acababa de provocar, no era la misma que, días atrás, lloraba en el suelo de su sala, rota, traicionada, perdida. Respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo. El eco de las palabras aún flotaba en el aire. Los gritos de algunos inversores. Las súplicas patéticas de Javier. El llanto desconsolado de Patricia, hundida,
arrastrándose por un suelo que alguna vez creyó suyo. Así se siente el final de una guerra, pensó. Pero no, no era el final. Era el principio. Su verdadero principio. Gabriel se acercó, le tomó la mano, la apretó con fuerza, con esa mezcla de complicidad y respeto que solo nace entre dos personas que han cruzado juntos el infierno. Camila, no tienes idea de lo que has hecho. Acabas de hacer historia. Ella giró la cabeza, lo miró y sonrió. Una sonrisa que ya no era amarga, ni dolida, ni frágil. Era la sonrisa de una mujer que se sabe invencible. Se giró hacia los inversionistas que aún quedaban en el salón. Con paso firme, subió al escenario, tomó el micrófono y, con voz clara, segura, sin temblar, dijo: a quienes alguna vez creyeron que podía ser derribada, hoy les digo que estaban equivocados. No me quebraron, no me borraron, no pudieron, ni podrán, porque mi valor no estaba en un matrimonio, ni en una sociedad. Mi valor siempre estuvo en mí. Las palabras resonaron como un trueno. Algunos aplaudieron, otros simplemente bajaron la cabeza, avergonzados de haber sido cómplices, por acción u omisión, de ese juego sucio. Pero allí estaba ella, radiante, poderosa, superadora, Camila, la mujer que nació de las cenizas. Javier intentó acercarse. Su rostro era un mapa de desesperación. Camila, por favor, podemos hablar. Esto no tiene que ser así. Su voz era apenas un hilo, cargado de miedo. Yo te amé. Tú sabes que te amé. Ella lo miró. Lo miró como se mira a un extraño. Como se mira a alguien que, de repente, ha dejado de existir en tu mundo. No, tú no sabes lo que es amar. Tú amas lo que puedes usar. Y cuando no te sirve, lo destruyes. Le sostuvo la mirada un segundo más y luego añadió, con la voz más fría que jamás usó en su vida: tú ya no existes para mí. Patricia, desde una esquina, seguía llorando, deshecha, vencida, sin maquillaje, sin máscara, sin nada. Aquella mujer altiva, soberbia, manipuladora, ahora no era más que un cúmulo de ruinas. Perdóname, Camila, yo no quise, balbuceaba entre sollozos. Camila la miró, y por primera vez en días, no sintió rabia, no sintió dolor, solo vacío. No te perdono, porque para perdonar, tendría que importar. Y tú, ya no importas. Gabriel se acercó de nuevo. Le tocó el hombro, como quien confirma que el trabajo está hecho. Esto se acabó. Ella giró, lo miró, y algo dentro de ella se movió. Algo que llevaba días, semanas, creciendo sin permiso. Un lazo que empezó como complicidad y ahora empezaba a parecerse demasiado a otra cosa. Algo que no tenía nombre, o que tenía uno, pero ella aún no se atrevía a decirlo. Las luces del salón se apagaron. El evento había terminado, pero no su historia, porque cuando salieron al estacionamiento, Gabriel tomó su mano, la miró a los ojos. Por primera vez desde que todo comenzó, se permitió una sonrisa genuina. ¿Y ahora qué, socia? ¿Nos tomamos un descanso o empezamos otra aventura juntos? Camila respiró hondo, miró el cielo, sonrió. Creo que es momento de pensar en mí. Y tú me haces pensar en posibilidades que había olvidado. Gabriel se acercó un paso. Ella no se apartó. Y ahí, justo ahí, entre las luces de la ciudad y el eco de todo lo que habían dejado atrás, supo que quizás, solo quizás, este no era el final, sino el verdadero comienzo. Pero mientras ese primer beso, aún tímido, aún cargado de promesas, se dibujaba entre ellos, una notificación en el celular de Gabriel se iluminó. Un mensaje, corto, preciso, frío como el acero. No creas que esto ha terminado. Javier aún no ha dicho su última palabra. El sonido de la notificación vibrando en el bolsillo de Gabriel fue como una bofetada seca contra el aire tibio de la noche. Camila se separó apenas, con el corazón aún latiendo acelerado por ese beso que había sido más que un beso. Fue una declaración silenciosa, un susurro de posibilidades, un pacto no firmado pero inevitable. Pero ese sonido, ese maldito sonido, fue el recordatorio cruel de que las guerras nunca terminan del todo. Gabriel sacó el teléfono, miró la pantalla. Su ceño se frunció al instante. Su mandíbula se tensó. «Mierda», murmuró, tan bajo que apenas fue un susurro. Camila lo miró, con esa mezcla de alerta y miedo que aprendió en los últimos días. «¿Qué pasa?». Él tardó un segundo en responder.
Un segundo que pareció eterno. Es Javier. No ha terminado. Está moviendo algo, algo grande. Por un instante, Camila sintió que el suelo volvía a abrirse bajo sus pies. Pero no, no más vértigos, no más caídas. Se sostuvo, se plantó. ¿Qué es? ¿Qué planea? Gabriel le mostró la pantalla. Un mensaje anónimo, directo, demoledor. El juego aún no termina. Prepárense. Esta vez, no van a verlo venir. El silencio entre ellos fue espeso, denso. Pero algo había cambiado. Camila no era la mujer que, semanas atrás, se habría derrumbado ante un mensaje así. No, ahora, apretó los dientes, cruzó los brazos y soltó con voz firme. Si él cree que todavía puede destruirme, entonces no entendió nada. No sabe quién soy ahora. Gabriela sintió. Exactamente. No lo sabe, y es hora de que lo descubra. Pero por primera vez, en medio de ese caos latente, hubo una risa. Pequeña, íntima, casi absurda. Camila se llevó la mano al rostro, negó con la cabeza y rió. ¿Te das cuenta, Gabriel? Esta historia empezó con una traición, y mira dónde estamos. Aquí, de pie, tú y yo, unidos por todo lo que intentaron destruirnos. Gabriela miró, sonrió, y sus ojos, esos ojos que alguna vez reflejaron solo rabia, ahora brillaban con algo diferente, con algo que sabía a promesa. Él dio un paso más, acortó la distancia entre ellos, le tomó la cara con ambas manos y le susurró, tan cerca que su aliento rozaba su piel. Camila, si algo aprendí de todo esto, es que los golpes de la vida no son para destruirnos. Son para mostrarnos de qué estamos hechos. Y tú estás hecha de fuego. Ella cerró los ojos, apoyó la frente en la de él, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió paz. Una paz que nacía no de la ausencia de problemas, sino de saberse capaz de enfrentarlos todos. Se quedaron así, en silencio, abrazados, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Dos almas rotas que, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro no solo un aliado, sino la posibilidad real de empezar de nuevo, de reconstruir, de crear algo propio, algo suyo, algo que nadie, nunca más, pudiera destruir. Pero el mundo, el mundo siempre encuentra la manera de recordarte que el descanso es un lujo. El teléfono volvió a vibrar. Otra notificación. Esta vez, una alerta bancaria. Gabriel la abrió, frunció el ceño y le mostró la pantalla a Camila. Mira esto. Una transferencia, una cuenta bloqueada, un movimiento extraño, y un nombre que no esperaban ver ahí. Elena, la contadora de confianza, la mujer que estuvo al lado de Camila desde el primer día de la empresa. No, no puede ser, murmuró Camila, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Gabriel apretó los labios, negó con la cabeza. Sí, puede ser. El enemigo no siempre está donde creemos. Por un segundo, la rabia intentó abrirse paso en su pecho. El viejo dolor, la vieja traición. Pero no, esta vez no. Esta vez, Camila respiró hondo, levantó la cabeza y, con la voz más firme, más segura y más poderosa que había usado en toda su vida, dijo, Gabriel, prepárate. Porque si ellos creen que esto se terminó, apenas estamos comenzando. Y entonces, caminando juntos hacia el coche, entre la brisa de la noche y el eco de todo lo que quedaba atrás, nació no solo una nueva mujer, sino una nueva historia. Una historia que no tendría nada que ver con la traición, sino con el poder, con la libertad, y con la posibilidad real de empezar de nuevo. Porque cuando una mujer renace de las cenizas, el mundo entero debería temblar. Seguir por accidente a mi marido hasta un hotel secreto donde se escondía con su amante fue devastador. Pero lo que realmente me dejó helada fue descubrir quién estaba allí. A veces, la vida te muestra verdades que jamás imaginaste. Y si esta historia te impactó, no te puedes perder lo que pasó antes, cuando por accidente leí los mensajes de mi marido y descubrí el viaje secreto que organizó para su amante. Lo que no sabía era quién lo estaba esperando. Y eso lo cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente leí los mensajes de mi marido y descubrí el viaje que organizó para su amante. Pero quien lo esperaba lo cambió todo. Tienes que verlo, porque cada verdad que sale a la luz, aunque duela, también te da el poder de recuperar tu vida y tu dignidad. El amor puede ser un laberinto de emociones.
Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.